Entonces continuamos desarrollando la aplicación de la alcancía. Entonces estamos trabajando en la clase Aprendices Activity, ¿cierto? Y lo que queremos hacer ahora es que cuando yo seleccione a un aprendiz, ingrese el monto, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Qué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero necesito tener un aprendiz. ¿De dónde va a sacar ese aprendiz? Entonces, de la base de datos alcancía y del método que creamos buscar aprendiz por ID. ¿Cuál va a ser el ID? Pues este que viene por parámetro en el método ingresar monto. ¿Cierto? Ok, ahora vamos a trabajar si el aprendiz no es un objeto nulo, es decir, si efectivamente se ha devuelto algo diferente a nulo la alcancía, ¿cierto? Nuestra base de datos, es decir, si encontró. Y si encontró, vamos a utilizar un diálogo de alerta, alert dialog, ¿vale? Vamos a llamar diálogo y va a ser un nuevo objeto y le vamos a pasar el contexto que es this, ¿vale? Vamos a poner el título ingrese el monto a ahorrar por y le vamos a poner el nombre del aprendiz. Y vamos a crear una variable, le vamos a decir que sea final y va a ser un edit text. Vamos a decir que se llame entrada. Un nuevo edit text que se ponga en este contexto. Y le vamos a poner un título, perdón, un tipo de entrada. Y ese tipo de entrada, vamos a decir que sea, vamos a utilizar la clase input type y vamos a utilizar el tipo de clase número. Simplemente seleccionamos la clase, perdón, la constante de la clase. Y vamos a decir, ponerle una alineación centrada para que sea más bonita. Utilizando la constante de la clase view. ¿Vale? Y en diálogo, ¿qué era diálogo? Este alert dialog. Y le vamos a decir que ponga la vista input. Sobre él se ponga la vista input. Acto seguido lo que tenemos que hacer es configurar el botón de aceptar y de cancelar. Eso lo hacemos utilizando el botón de positivo para aceptar y de negativo para cancelar. De la siguiente manera. Entonces, diálogo, set positive bottom, ¿cierto? Y entonces lo primero que nos dice va a ser el texto. Entonces vamos a decirle
ingresar para que lo confirme y vamos a crear un nuevo escucha. Ahí simplemente lo seleccionamos y ahí tenemos el on-click listener de la interfase del diálogo. Y entonces cuando haga un clic va a ejecutar esto. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que darle valor a unas variables. Ah, no, no importa. Si creémoslas aquí no pasa nada. Un string con el monto en string. Y que va a hacer lo que hay en el input, que es este edit text. Obtenemos el texto, ¿vale? Y le decimos que lo convierta a un string. Una vez que lo tenemos en string, ya tenemos que convertirlo a entero, ¿cierto? Entonces ya lo llamamos solamente monto y le hacemos el parse a la variable en string y en la base de datos utilizamos el método ahorrar, ¿cierto? No lo hemos creado al momento, entonces tenemos que ir a la alcancía y ahorrar, es decir, actualizar la base de datos para que me permita ingresar el monto que va a ahorrar cierto aprendiz. ¿Eso sería en qué tabla? ¿En qué tabla? Que va un punto y coma. Ahorro. Efectivamente, ¿cierto? Aquí es donde vamos a crear el listado, ¿vale? Pero tienen que ser las dos, porque entonces este aprendiz también se va a alterar el saldo, ¿cierto? Y aquí pues se va a generar un historial. ¿Bien? Entonces vamos a crear el método ahorrar. Entonces vayan a la clase alcancía. Vamos a devolver un booleano para saber si todo pasó bien o no. Y vamos a ingresar un entero con el código del aprendiz y un entero con el monto que se va a ahorrar. ¿Estamos ahí? Ok, entonces vamos a crear la variable en donde vamos a poner la respuesta. Y pues para empezar, pues la respuesta igual va a ser falso. ¿Y qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿Cómo? Claro, la base de datos debe... ¿Y en esa base de datos qué vamos a hacer? ¿Leer o escribir? Escribir, ¿cierto? Claramente vamos a escribir. Bien, escribir. Ahora, entonces vamos a crear el aprendiz sobre el que vamos a trabajar para tener todos los datos rápidamente. Y pues utilizamos el método que ya tenemos acá, buscarlo por ID. En este caso el ID va a ser el código. ¿Vale? Y vamos a crear una variable de tipo content values. ¿Para qué sirve? Pues vamos a guardar ahí todos los valores en forma de llave, de nombre y lo que va a contener. ¿Qué es lo que vamos a guardar en nuestra base de datos? ¿Vale?
Y a esa variable, entonces le vamos a empezar a poner los pares con el método put, y fíjense que aquí tenemos la llave, es decir, el nombre de la llave y el valor de lo que vaya a contener. Esto está sobrecargado para tener todos los posibles valores, ¿vale? Entonces en nuestra base de datos, pues se va a llamar el ID, lo que nosotros aquí le pusimos código, ¿vale? Y el siguiente se va a llamar saldo, lo que le pusimos monto. ¿Señor? Claro, pero es que lo voy a guardar en esta tabla porque vamos a cambiar los datos del aprendiz. Entonces vamos a actualizarla, ¿vale? Actualizar. Primero vamos a actualizar y después vamos a generar aquí el ahorro. ¿Sí? Ah, es que aquí no es, ya veo, porque es que aquí es aprendido, ¿no? Perdón. Aprendiz le pusimos, ¿cierto? Aprendiz y monto. ¿Sí? Aprendiz y monto. Sí, me estaba confundiendo con la otra tabla, es eso. Aprendiz y monto. ¿Vale? Ok. Ahora, dentro de un bloque try, entonces lo que queremos hacer es en la base de datos insertar o que me dé un mensaje de error, y entonces lo primero que me está pidiendo es ¿qué? ¿Qué dice ahí? La tabla. Ahorro, ¿cierto? Le pusimos. En el column hack vamos a poner un nulo y los valores, entonces le vamos a pasar la variable valores de content values. ¿Listo? Bueno. Entonces, con esa instrucción, lo que estamos haciendo es insertando el historial en la tabla ahorro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Actualizar la tabla aprendiz. ¿Por qué hacemos una y después la otra? Porque primero ponemos el historial, y si todo ha salido bien con el historial, entonces sí podemos actualizar el saldo del aprendiz. Imagínense que actualicemos el saldo del aprendiz, pero tengamos un problema y no podamos guardar el historial. Pues ese aprendiz va a quedar con más dinero, ¿cierto? Pero que no se va a quedar registrado en el historial de los ahorros. Entonces, en la tabla aprendiz vamos a coger esta misma variable para no crear otra y no utilizar más memoria. Vamos a inicializarla, vamos a limpiarla y pues vamos a agregar los nuevos valores. Entonces, vamos a poner ahora sí necesitamos el ID del aprendiz porque vamos a actualizarlo. Entonces necesitamos ese identificador. Y ahora sí el saldo. ¿Pero de dónde vamos a sacar el saldo? ¿Qué es el saldo? Simplemente el monto con lo que tenía ahorrado el aprendiz, que de dónde lo saco. Aquí ya tengo el aprendiz, ¿cierto? Entonces
aprendiz.getSaldo más el monto nuevo que se ingresó para ahorrar. ¿Vale? Ahora, para utilizar este método de actualizar, fíjense lo que nos está solicitando. La tabla, los valores, la embarré. ¿Cómo es que miro eso? No recuerdo cómo es que lo miro. Es que aquí se ve todo de una vez. La tabla, los valores, un string con la cláusula where, ¿cierto? Y los argumentos. Bien, o sea, la tabla pues va a ser efectivamente donde vamos a querer hacer la actualización. Los valores pues va a ser el content value con lo que vamos a querer actualizar, ¿cierto? Y el string where es, bueno, entonces tiene update, toda la sentencia SQL, where, y me va a insertar lo que yo ponga ahí, ¿cierto? Me va a insertar lo que yo ponga ahí. Y después los argumentos, un arreglo de string con los argumentos que van a ir insertados en ese where. ¿Listo? Entonces, antes de ponerlos, entonces ya sabemos qué es lo que necesitamos, entonces vamos a empezar a armarlos, ¿cierto? Entonces, lo primero era la tabla, entonces hagámoslo todo para que quede escrito. Entonces la tabla se llama no, ahorro no es. Dije ahorro ahorita, pero no, porque esta aprendí la que vamos a actualizar. Ahorro ya la modificamos, ya le insertamos valores. Entonces la tabla aprendiz, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la tabla. ¿Qué más necesitamos? Un string con la cláusula where, pongámosle selección, ¿vale? Y entonces va a ser donde el ID sea igual y aquí vamos a poner una interrogación, ¿cierto? Esa interrogación va a decir que va a tomar el primer valor que encuentre dentro del arreglo de los argumentos de la selección, ¿vale? Y a medida que vayan saliendo interrogaciones, pues va tomando los otros valores, ¿sí? Los va tomando en el orden en que van a aparecer acá. ¿Listo? Ese ID resulta que necesitamos que, bueno, en realidad ID no, sino este código lo tenemos como un entero y necesitamos que sea un string para poderlo pasar ahí, ¿cierto? Entonces vamos a decirle ID str y con el método value of de la clase string vamos a convertirlo en un entero. Y finalmente vamos a crear un arreglo de string, pongámosle argumentos de selección, lo tenemos en inglés, selection, y va a ser un nuevo arreglo de string y los datos que le vamos a pasar va a ser solamente el string con el ID. Allá tenemos entonces todos los datos que nos está pidiendo el método update, ¿cierto? Del SQLite OpenHelper de nuestra base de datos. Entonces a la base de datos, al método update, entonces le vamos a pasar efectivamente la tabla, los valores, la cláusula where y los argumentos de la selección.
Ahora, si sigue la siguiente línea, entonces ya podemos decir que la respuesta va a ser true porque lo alcanzó a hacer, ¿sí? Porque todo eso está en el bloque try. Si no, entonces en el catch de una excepción SQL, vamos a decir de nuevo que la respuesta va a ser false, ¿cierto? Y hasta podríamos poner un mensaje en el log. Un error diciendo error, el tag, y acá el mensaje que sería e.getMessage. Finalmente lo que nos resta es devolver la respuesta, si lo hizo o si no lo hizo. ¿Listo? Tómenle una fotito y avanzamos porque estamos haciendo esto para poder trabajar en la clase Aprendices Activity, ¿cierto? Entonces acá ya teníamos el monto en entero y lo que tenemos que hacer es en la base de datos que aquí se llama alcancía.db, el método ahorrar, pasarle el código, ¿cierto? ¿Cómo es el código acá? Este ID, ¿cierto? Que recibimos como parámetro de acá arriba cuando hace clic, y el monto en entero, que es este valor. ¿Y aquí qué pasa? ID dice es inaccesible. Bueno, entonces como no lo puedo acceder desde acá, voy a crear una variable que se llame código, que sea tipo final, y que simplemente va a contener ese valor de ahí. Pongo ahí el código y ya estuvo. Lo que sucede es que este es un método dentro de este otro método. ¿Listo? Entonces no puedo utilizar las variables de ahí afuera por todo aquello del encapsulamiento. ¿Listo? Por eso entonces creo una constantica. ¿Listo? ¿Y ahora qué resta hacer? El negativo. Entonces, diálogo.setNegative, ¿cierto? Y lo mismo aquí le vamos a poner entonces cancelar. Este pues va a ser más sencillo. Y el listener. Acá está. Y que cuando haga clic simplemente lo cancele.
el punto y coma y lo más importante, mostrarlo. Todo lo que hicimos hasta acá fue configuración. Y aquí le digo, ok, muéstrelo. ¿Vale? Este sería el botón de aceptar. Y acá el botón de cancelar. Muestra el diálogo. Listo, y si todo está bien, entonces ya deberíamos tener un ahorro. Voy a poner a cargar mi emulador mientras tanto. Ya les paso para... Bueno, lo otro que podemos hacer es que si eso está todo bien, que nos muestre un mensaje, ¿cierto? Diciéndonos que se ha registrado la información de manera exitosa. Listo, y esto ya debería estar funcionando. Vamos a ver si es cierto. Entonces el total ahorrado por ahora es 0. Vamos a agregarle a Mateo y Chanfle. Pasó algo. Vamos a ver qué pasó. En la consulta en la base de datos, vamos a ver, eso tiene que estar entonces acá. Del 79. Buscar aprendiz por ID. Ok. Vamos a ver qué le está pasando. Y así sabemos dónde está el error. El ID es 1. Y ellos se totean. Listo. Entonces, pero eso es un entero, ¿no? A ver, lo único que se me ocurre es
Lo único que se me ocurre es que tengamos que ponerle comillas sencillas. A ver. Donde D va a ser igual a. Pues pongámosle comillas sencillas a ver. A ver si eso nos soluciona el inconveniente. Lo mismo, porque nombre y saldo de aprendiz, donde D va a ser igual a 1. No. Es que necesito hacer esto. Simplemente necesito hacer la consulta acá. Ahí está. Sí, claro, es que acá estaba diciéndole que ejecutara la consulta y no, o sea, que ejecutara la instrucción SQL, pero no, lo que tengo que hacer es el raw query que lo estaba haciendo justo acá abajo. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente ahí ya estaba funcionando. Entonces Mateo va a ahorrar 2.000 pesos y se ha registrado la información de manera exitosa. Venimos al inicio y ¿qué pasa? No se actualizó nada. ¿Por qué creen que no se actualizó nada? ¿No se guardó? Sí, sí se guardó, si no se habría hecho crash ese programa. ¿Pero qué? Lo que pasa es que vieron que hice para poder venir a esta actividad, ¿cierto? Devolverme. Entonces, dentro del ciclo de vida de las actividades, ¿cierto? Tenemos que las actividades se crean, ¿cierto? Se pausan, por decirlo de alguna manera, pasan a segundo plano mientras las otras actividades se están ejecutando. Cuando yo me devuelvo, esa actividad deja de estar en segundo plano, no es que creo otra, ¿sí? Y entonces, ¿qué me está mostrando? Lo que tenía antes de pasar a segundo plano. Antes de pasar a segundo plano, lo que tenía era que el total ahorrado era cero. Esos eran los valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues actualizarlo con los nuevos valores. ¿Listo? Para eso voy a utilizar el método onResume, ¿cierto? De acá el main activity de nuevo. ¿Vale? Entonces, por acá abajo, command N para buscar el método para sobreescribir, command N o control N en Windows. Y aquí vamos a buscar on resume. ¿Dónde está el on resume? No lo veo. On resume. Acá está. ¿Listo? Lo sobrescribo
Y pues, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Básicamente es hacer esto mismo de acá. Copiar y pegar. ¿Vale? Que efectivamente, bueno, no puedo quitar ese. Listo, es poner en el label de total ahorrado lo que efectivamente consulte inmediatamente. Entonces, para probar esto, vamos a volver a ejecutarlo. Acá si esto se llega a reiniciar, debería aparecer el nuevo valor, que son los 2.000 pesos. Y ahora vamos a decirle que Marcos va a ahorrar 1.500. Y cuando vuelvo, está actualizado. Sí, el on resume es el método que se llama cuando la actividad deja de estar en segundo plano y se vuelve a mostrar. Entonces es el método que llama. Entonces ahí es donde uno hace todas las opciones, todas las actividades para que se actualice, ¿sí? Para que se refresque el valor. Sí, ¿vale? Bueno. Entonces por ese lado creo que no era más lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que programar los otros botones.